Pero la fisuración más habitual es la fisuración por tracción. Y ahí tenemos varias estrategias. La primera que hemos dicho es la estrategia de la armadura mínima. Esta estrategia en estructuras de hormigón es muy importante. Por diferentes razones, me parece importante distinguir cuando en una estructura hay cargas que se producen posibles fisuraciones y por lo tanto se dispone armadura resistente para esas fisuraciones. Es decir, que para n sub d necesitamos disponer una armadura que resista esa n sub d. Esa n sub d en el caso de la tracción pura pues sería, en este caso, una armadura exactamente igual a nd partido por FID. Lo cual quiere decir que en estado límite de servicio la tensión del acero es igual a nk partido por A sub s, quiere decir que aproximadamente la sigma sub sd es FID partido por 1,45 más o menos, ¿no? Es decir, que la tensión, si dimensionamos la armadura para trabajar en estado límite último a una tensión máxima, pues en estado límite de servicio evidentemente trabajará a una tensión que es dividir la tensión máxima por el coeficiente global de las acciones, ¿no? O el coeficiente medio, que estará entre 1,35 y 1,5. De tal forma que, fijaos, cuando tenemos armadura resistente, pues parece claro que la tensión del acero va a ser pequeña. Si tenemos una tensión del acero FID de 430, pues tendremos una tensión del acero en estado límite de servicio que estará aproximadamente en una tensión de 300 megapascales, ¿no? Bueno, eso quiere decir que la tensión en servicio está lejos de la tensión de plastificación. Esta es la tensión en servicio, aproximadamente, ¿no? Un número gordo. Y esta es la resistencia. Sin embargo, igual que hemos visto que en el hormigón armado hay zonas con armadura resistente, o dicho de otra forma, que esto lo entrecomillo si queréis, calculada para resistir cargas, también hay zonas que no necesitan armadura porque no hay esfuerzos de las cargas. ¿Qué significa esto? Pues me parece que es, si os pongo el ejemplo de una viga, se entiende perfectamente. En una viga que está sometida a una carga uniforme y que tiene, por ejemplo, este esquema de armaduras, pues va a necesitar claramente armadura inferior en el centro vano, armadura superior en el apoyo intermedio, armadura inferior en el centro de vano. Si estos apoyos extremos, en vez de ser triángulos, son, por ejemplo, pilares, pues aquí también habrá un cierto empotramiento, una cierta coacción al giro y por lo tanto aparecerá un momento flector, lo que hará que necesitemos pues también una cierta cantidad de armadura aquí. En esta sencilla viga hay zonas en las que no se requiere armadura por efectos resistentes, que son en las zonas que están comprimidas, por ejemplo, si el momento es menor que el límite, ¿no? Por lo tanto, en estas zonas ocurre esto. No hace falta armaduras por razones de las cargas. Sin embargo, en estas zonas es necesario armar porque puede haber tracciones por otros motivos, que no son las cargas. Por ejemplo, deformaciones impuestas. Entonces hay que tener una estrategia de disposición de armadura que se llama armadura mínima. El ejemplo más claro de la necesidad de armadura mínima quizá no sea este, que es el más fácil de explicar, quizá sea el del muro. Vamos a ver un muro.